En este quinto tutorial vamos a ver las herramientas de transformación de objetos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el rectángulo. Vamos a realizar un rectángulo de unas dimensiones concretas, por ejemplo 50 por 50, con trazo negro y relleno vamos a darle ninguno. Bien, las herramientas de transformación las obtenemos en objeto transformar. Son 5 herramientas: mover, rotar, reflejar, escalar y distorsionar. Si llamamos a cualquiera de ellas, nos da las opciones que puedo realizar sobre el objeto. En sí mismo, transformar un objeto no tiene excesivo sentido si no tenemos el objeto de referencia. Por eso tenemos la opción de copiar. ¿Qué es copiar? ¿Qué significa copiar? Significa que cuando yo muevo, por ejemplo, si el objeto mide 50, lo muevo en la horizontal 50 y en la vertical 0, para que no suba ni baje. Si le digo copia, lo que ha realizado el programa es, en primer lugar, clonar el rectángulo, el cuadrado, y en segundo lugar, ese clon lo mueve 50 milímetros en la horizontal, es decir, 50 milímetros en positivo hacia la derecha y 0 en la vertical. Vamos a ver transformar, mover. Si yo le digo en la horizontal 0 y en la vertical 50 y le digo con copia, lo que hace es lo mismo pero en la vertical, es decir, me clona el rectángulo y me mueve el clon sin mover el original 50 milímetros en la vertical. Si yo quiero repetir esta acción varias veces, por ejemplo, yo tengo por ejemplo aquí un rectángulo y quiero 2 rectángulos más a la derecha de este a distancias iguales, lo que haría sería lo siguiente: objeto, transformar, mover, le diría en la horizontal, en vez de 50, para que no se quede solapándose con este rectángulo, le diría por ejemplo 60, en la vertical 0 con copia, y si le digo comando D, lo que hace es duplicarme la acción sobre este último objeto. Es decir, lo que he hecho es clonar este objeto, moverlo 60 milímetros y duplicar la acción, es decir, me ha vuelto a clonar este objeto y me lo ha movido 60 milímetros a la derecha. Si ahora queremos 3 copias más de estos 3 rectángulos en la parte inferior, debajo de esta línea de rectángulos, seleccionaríamos los 3 y al decirle objeto transformar, mover, en la horizontal 0 y en la vertical 60 con copia, y decirle comando D 2 veces, lo que haría sería clonarme esa fila 2 veces. Esto en cuanto a la herramienta de transformación mover. Vamos a ver el resto de herramientas. De nuevo, un rectángulo de 50 por 50, objeto transformar, vamos a decirle rotar. En rotar va por una cantidad en ángulo, le vamos a dar por ejemplo 10 grados, con copia, y le vamos a dar comando D, comando D, comando D, comando D, comando D, comando D y comando D sin que llegue a solaparse. De esa forma quedaría, siempre clona justo el anterior y lo rota 10 grados. Bien, esa rotar. Otra herramienta sería reflejar. El reflejo no tiene sentido en un rectángulo puesto que sería el propio rectángulo, pero si en vez de un rectángulo voy a darle con el lápiz una forma, si yo le digo objeto transformar, reflejar
y le digo según la vertical, es decir, en espejo vertical, simplemente le digo con copia, me daría eléctrico según un eje vertical. Si bien lo que quiero es según un eje horizontal, por ejemplo, tengo aquí el objeto, dejar según el eje horizontal con copia. Lo bajo y ya lo tengo exactamente igual. De nuevo vamos a darle esto. Un objeto transformar, escalar, lo que haríamos sería reducir la escala del objeto. Si es uniforme, si no es uniforme, le tengo que decir qué escala quiero en la horizontal y en la vertical, es decir, el ancho del objeto, cuánto quiero reducirlo o aumentarlo, y el alto del objeto, cuánto quiero reducirlo o aumentarlo. Vamos a hacer cuadrados concéntricos, le diríamos, por ejemplo, 80 con copia, comando D varias veces, para hacer esos cuadrados concéntricos. Si yo no, fijaos que la distancia no es proporcional, ¿vale? No es constante, quiero decir, es proporcional, pero no constante, es decir, la distancia siempre es cada vez un 80% menor. Si yo quiero que haya una distancia constante, no podré clonar, tendré que partir siempre del original. Vamos a darle 70 por 70, partiríamos del original, es decir, si yo quiero transformar escala un 80%, pero, con copia, pero quiero que esa transformación sea constante, con copia, tendré que seleccionar el original y el objeto transformar escala, en vez de 80 ahora le diría 60, con copia, volvería a seleccionar el original, transformar escala 40, ¿vale? Cada vez 20 menos, con copia, volvería a seleccionar el original, transformar, escalar 20 con copia. De esa forma la distancia entre cada rectángulo es siempre la misma. Si yo quiero trazar algún objeto concéntrico a este, fijaos que siempre las guías inteligentes, el texto verde, me marca las diferentes partes de un objeto, puntos de ancla, el trazado, el centro. Si yo quiero solo trazar, por ejemplo, una elipse que sea concéntrica, partiría de aquí del centro, y para trazar un objeto desde el centro tengo que pulsar la tecla Alt. Fijaos que al pulsar la tecla Alt aparece una especie de diana que está dispuesto a trazar. Si yo a la vez de pulsar la tecla Alt y mantenerla pulsada, pulso la tecla mayúscula, el objeto será completamente concéntrico. De esa manera yo podría hacer cuadrado y círculo concéntricos con copias, probando, diciéndole escalar y probando cuánto debería escalarse. Por ejemplo, vamos a ver un 72%, con copia, pues un poco menos, un 70%, objeto transformar, escalar, un 70%, con copia, perfecto, comando D, comando D, comando D. Fijaos, son dos objetos que se van haciendo concéntricos. Y ya podría, por ejemplo, borrar este del centro, o igual quiero quitar el rectángulo de fuera y dejar que empiece por círculo, etc. Y la última herramienta de transformación es transformar, distorsionar. Igual se distorsiona, se mueve, se rota, se refleja un objeto que un grupo de objetos, ¿vale? Si yo he seleccionado varios objetos y le digo transformar según el eje horizontal 15 grados y le digo OK, sin copia, simplemente OK, lo que haría sería inclinarme según la horizontal 15 grados. Ya está aquí las herramientas de transformación.